Bueno, este es mi video de la resolución de 5 ejercicios de la práctica. Ok, iniciamos con el ejercicio 3 de la práctica, que dice, la temperatura normal del cuerpo es de 98,6 grados Fahrenheit y la temperatura al aire libre en un día frío es de 3 grados Fahrenheit. Hallar la diferencia de la temperatura entre el cuerpo y el aire en grados Celsius. Ok, entonces tenemos anotados los datos de la temperatura del cuerpo y la temperatura al aire libre. Entonces, primer, primer paso tenemos que convertir los grados Fahrenheit a grados Celsius. Acá tenemos la fórmula o la variante para poder hallar ese resultado. Entonces, reemplazando datos, sería en la A primero, para hallar la temperatura del cuerpo, sería temperatura del cuerpo menos 32 entre 9 sería igual a la misma temperatura pero en grados Celsius entre 5. Resolviendo todo este cálculo, nos daría 37 grados Celsius. Esto para la temperatura del cuerpo. Luego, siguiendo el mismo procedimiento, en este caso para la temperatura del aire, que sería de nuevo pues la temperatura del aire menos 32 entre 9 igual a la temperatura del aire pero en grados Celsius entre 5. Resolviendo el cálculo nos daría menos 16,1 grados Celsius, lo que sería la temperatura del aire en grados Celsius. Entonces, seguimos con, como dice el ejercicio, hallar la diferencia de la temperatura entre el cuerpo y el aire en grados Celsius. Entonces ya tenemos la temperatura del cuerpo en grados Celsius y la temperatura del aire en grados Celsius. Entonces procedemos a hacer esto, que sería restarlos para hallar la diferencia. Entonces reemplazando datos sería 36 grados Celsius menos 16 más 1 grado Celsius. Menos con menos sería más, por lo que estos resultados se sumarían, dando en total 53,1 grados Celsius. Ya, continuamos con el ejercicio 6, que dice, un termómetro con escala arbitraria, o sea, una escala desconocida, tiene como punto de fusión del hielo menos 20 grados y como punto de ebullición del agua más 180 grados. ¿A qué temperatura en grados Fahrenheit ambos termómetros indicarían lo mismo? Bueno, tenemos anotado aquí las temperaturas, que serían en fusión de hielo, menos 20 grados, vamos a poner A como una variable, y el punto de ebullición, que sería 180 grados A. En Fahrenheit, el punto de fusión de hielo es 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición es 212 grados Fahrenheit. Ahora, haciendo un pequeño gráfico para entender la comparación, sacamos estos puntos. 180, lo que equivaldría a 180 grados equivale a 212 grados y lo que equivale a menos 20 grados equivale a 32 grados. Entonces, teniendo en cuenta esto, se tendría que aplicar esta fórmula para poder hallar la temperatura idónea en el que ambos termómetros indicarían la misma cantidad, que sería y menos 1, o sea, cualquiera de los y, igual a la pendiente por x menos x menos 1, que sería ambos x. Esto entendiendo que si hallamos, estos dos resultados, que en teoría son equivalentes, podríamos igualarlos y poder hallar la temperatura en la que equivale. Ahora, teniendo eso en cuenta, primero tenemos que hallar la pendiente. Para hallar la pendiente es y menos 2 menos y menos 1 entre x menos 2 menos x menos 1. Entonces, reemplazando los resultados de la pendiente, sería 212 menos 32 sobre 180 menos 20, que en este caso sería menos por menos es más, lo que daría una suma. Entonces, en este caso, el resultado daría 180 entre 200, que simplificando daría a 9 sobre 10. Ahora, con la pendiente hallada, reemplazamos los datos en la fórmula anterior, que sería y menos 112 es igual a la pendiente por x menos 180. Estamos usando este punto de acá. Y da independientemente cuál de los dos uses. Entonces, bueno. Entonces reemplazando la pendiente, y menos 212 es igual a 9 es sobre 10 por x menos 180.
Entonces, resolvemos toda esta ecuación, lo que nos daría un resultado de 10y menos 9x es igual a 500. Ahora, como dije, teniendo en cuenta que ambas temperaturas equivalen, entonces de esta manera podríamos hallar una cantidad que sería equivalente en ambos termómetros. Entonces lo que sería igualar x es igual a la temperatura, a esa temperatura indicada, y y es igual también a esa temperatura indicada, que lo vamos a poner como variable t. Entonces reemplazando 10t menos 9t es igual a 500. Esto daría a t, lo que daría igual a 500. Entonces la temperatura que se podría indicar en ambos termómetros sería 500 grados Fahrenheit. Aquí. Ok, continuamos con el ejercicio 10, que dicta: un agujero circular en una placa de aluminio tiene un diámetro de 100 centímetros a 0 grados Celsius. ¿Cuál será su diámetro cuando la temperatura es de 100 grados Celsius? Y nos da la constante del aluminio, que es igual a 2,3 por 10 a la menos 5. Ok, como se muestra en este pequeño gráfico de acá, la placa de aluminio tiene un agujero que es, como dice el ejercicio, de 100 centímetros. Entonces, teniendo en cuenta que el diámetro de 100 centímetros se mantiene así en temperatura de 0 grados Celsius, entonces hay que hallar el diámetro que se forma cuando la temperatura llega a 100 grados Celsius. Para eso aplicamos esta fórmula, que es longitud final, que es igual a longitud inicial por 1 más la constante del material, que en este caso es aluminio, por la variación de la temperatura, lo cual sería restar esta temperatura 100 grados Celsius menos 0. Entonces, con esos datos en cuenta, reemplazamos, que sería la longitud final es igual a 100, que es el diámetro, por 1 más la constante, que es 2,3 por 10 a la menos 5, por 100, que es la variación de la temperatura. Ahora resolviendo todo este cálculo, llegaríamos a un resultado que sería de 100,23 centímetros como el nuevo diámetro en temperatura de 100 grados Celsius. Ok, continuamos con el ejercicio 12, que indica: una barra de acero tiene 3 centímetros de diámetro a 25 grados Celsius. Un anillo de bronce tiene un diámetro interior de 2,992 a 25 grados Celsius. ¿A qué temperatura común entrará justamente el anillo en la barra? Y nos da las constantes del acero, que sería 1,1 por 10 a la menos 5, y del bronce, que sería 1,9 por 10 a la menos 5. Ok, acá tenemos la barra, y como indica el ejercicio, tiene un diámetro de 3 centímetros. Y el anillo también tiene un diámetro, pero de 2,992 centímetros. Ambos están a temperatura de 25 grados. Ahora, teniendo en cuenta que lo que nos pide es a qué temperatura común entrará justamente el anillo en la barra, o sea que para que el anillo pueda entrar en la barra tienen que estar ambos tienen que tener ambos el mismo diámetro. Entonces, sería igualar las longitudes finales de ambos materiales con una temperatura que pues en este caso no sabemos cuál es y la que tenemos que hallar. Entonces, aplicando esta fórmula sería igualar, como dije, las longitudes finales, lo que daría a la longitud inicial de la barra de acero por 1 más la constante del acero, que sería 1,1 por 10 a la menos 5, por T, que sería la temperatura a la que ambos deberían estar. Esto sería igual a la longitud inicial del bronce por 1 más la constante del bronce, que es 1,9 por 10 a la menos 5, por la misma temperatura a la que tiene que estar con el acero. Ok, entonces reemplazando ambos datos, que sería 3 por 1 más 1,1 por 10 a la menos 5t igual a 2,992 por 1 más 1,9 por 10 a la menos 5t. Resolviendo todo este cálculo nos daría un resultado que sería 0,008 entre 2,385 por 10 a la menos 5, que según la calculadora nos daría este resultado: 335,429. Ya, este resultado lo redondeamos dándonos la temperatura en la que ambos deberían estar para que el anillo pueda encajar en la barra de acero, sería 335,429
43 grados Celsius. Ok, para finalizar tenemos el ejercicio 15, en el que nos indica a la temperatura de T, que es igual a 28 grados Celsius, la longitud de los lados de una hoja rectangular de aluminio son de A, que es 6 centímetros, y de B, que es 9 centímetros. El coeficiente de dilatación lineal del aluminio es 2,4 por 10 a la menos 5. Ahora nos pide hallar el área de la hoja a la temperatura de 0 grados, que sería la temperatura final. Ok, acá tenemos la hoja de aluminio, que como dice tiene longitud de 6 centímetros por 9 centímetros. Entonces 6 por 9 tiene un área de 54 centímetros. Ahora, igual hacemos acá también el mismo gráfico para comparar lo que sería el área con su temperatura, dictando que la temperatura en 54 tiene que ser, se da con 28 grados. Entonces tenemos que hallar el área que se da con 0 grados. Esto es referencial. Okay. Ahora, existen dos métodos, que sería uno, aplicando la constante, el coeficiente de dilatación lineal a cada uno de los lados y luego multiplicarlos para hallar el área, o transformar el coeficiente de dilatación lineal a 1 superficial, que es para aplicar a un área, que técnicamente sería casi lo mismo, pero a ver, les voy a mostrar con los dos métodos. Primer método, que sería aplicar longitud final, que es igual a longitud inicial, por 1 más el coeficiente por la temperatura. En este caso, aplicamos de 6, que sería 6 por 1 más 22,4 por 10 a la menos 5 por menos 28, que sería la variación de la temperatura, lo que nos daría en la primera 5,99 centímetros. Y en esto también aplicamos lo mismo, pero con 9, que nos daría también 8,99 centímetros. Entonces, multiplicando estas dos longitudes, nos daría el área final, que sería 53,85 centímetros cuadrados. Ok, esto es como dije, con el primer método. Para el segundo método hay que tener en cuenta que este será el coeficiente superficial de dilatación superficial, y hay que tener en cuenta que este valor es igual al doble del coeficiente de dilatación superficial, que en este caso es alfa. Entonces, teniendo eso en cuenta, el nuevo coeficiente, el coeficiente superficial de dilatación superficial sería el doble de lo que es esto, que es 2,4 por 10 a la menos 5. Entonces sería 4,8 por 10 a la menos 5. Entonces, con eso en cuenta, sería el área final es igual a 54. Acá tenemos el área de la hoja de aluminio. Sería 54 por 1 más el nuevo coeficiente, que sería 4,8 por 10 a la menos 5, por menos 28, que es la variación de la temperatura. El área final es igual a 54. Hacemos todo el cálculo, que nos daría al final un área de 53,93 centímetros cuadrados. Varía un poco, sí, pero ya es cuestión de redondear o de hacer decimales también. Bueno, con eso terminaríamos todos los 5 ejercicios a mostrar en este video. Muchas gracias.